Hola jóvenes, buenos días. ¿Me logran escuchar? Sí, Daniel, se escucha bien. Ok, gracias. Bueno, ok, la anterior clase estamos completando un poquito, ¿no? Estamos completando las redes bayesianas, ¿no? Por suerte son lo que cuesta, digamos, la ingeniería del conocimiento, ¿no? Pero como informáticos, digamos, hacer el shell de redes bayesianas no es tan complejo, ¿no? Es bastante sencillo. Entonces, es lo que vamos a hacer el algoritmo, el principal algoritmo que tiene la red, que es el algoritmo de propagación, ¿no? El algoritmo de propagación de la red es lo más, entre comillas, complejo, digamos, ¿no? Que tiene este tema. Pero tampoco es tan complicado. Entonces, vamos a ver la propagación de la red. No sé qué título puse, pero voy a poner algoritmo de propagación o propagación de la red, ¿no? Es decir, lo que pasa es que el factor de certeza que se le da a los hechos se propaga, digamos, se propaga a toda la red, ¿no? Hasta llegar a las metas. Eso lo voy a escribir, bueno. Voy a dejar la sala de espera ya, ¿no? Me aburrí estar ahí conectando. Entonces, esto es así. Entonces, vamos a ver la propagación en la red de elección, ¿no? En una red de elección. Entonces, el cliente, o sea, el usuario final, ¿no? El cliente da los CFs a los X. ¿Sí? Da el CF a los X. Entonces el cliente da el CF a los X. H1 con H2. Ahora, H1, H2, H2, H3. Entonces, él le da CFs a cada uno de los X. Entonces puede ser que sea H3 acá. Entonces le da valores, qué sé yo, 0, a este le da 0.3, a este le da 1. Y claro, estos CFs se propagan, ¿sí? Se propagan a los demás vértices, ¿no? O sea, a los demás valores, ¿no? De la red de adición. Entonces, qué sé yo, aquí me da, déjenme inventar, 0.5, aquí me da 0.6. Entonces, los CF se propagan hasta llegar a las metas. Entonces sería hasta llegar a las metas. Entonces, se propagan ellos hasta llegar a las metas. Entonces,
El cliente inicia todo, le da valor y ellos se propagan en los CF hasta llegar a la gente. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a poner, podemos hacerlo manual y luego, es un poquito aburrido, ¿no? Pero, y luego hacemos el algoritmo, ¿no? Que es lo que nosotros estamos interesados, ¿no? Más en el algoritmo que en los cálculos manuales. Entonces, muy bien, vamos a intentar acá. Quiero dejarle acá esta red para que sea más sencilla. Pero quiero mostrarles un poquito. Eso es una meta, puede haber más de una meta, por favor. Puede haber más de una meta. ¿Sí? Entonces, esos son los hechos y esta es la meta. Voy a poner por acá un intermedio, una A, B, y quiero mostrar un problemita en el algoritmo, ¿no? O sea, no un problemita, sino algo que una dificultad más que un problema. ¿No? Este puede estar así, ¿no? Ahí. Este de ahí. Ahí. Un poquito fea esta recta. ¿Sí? Entonces, para D necesitamos que la suma sea 1, ¿verdad? Para F también necesitamos que su suma de sus aristas entrantes sea 1. Voy a cambiar 0.3, 0.7. Y muy bien, también M necesita que estos dos sumen 1. 0.7. ¿Ok? Entonces, antes de hacer la propagación, o si quieren también durante la propagación, también podemos hacer eso, que en la misma red bayesiana consulta al cliente. Entonces aquí el cliente, o sea, el usuario final, le da los CF a los hechos. Ya sabemos que son los hechos y también la mesa, lo sabemos. ¿Qué sé yo? El CF de A, le puede dar, no sé, déjenme inventar, 1. A B le da 0, o puede decir, lo ignoro, ¿no? Si lo ignora, le da 0. ¿Cuál es el CF de B? Dice, ¿con qué probabilidad se cumple B? Dice, no molesté, entonces toma 0. O le pone explícitamente 0. Siempre un valor entre 0 y 1, obviamente la interfase que valida, ¿no? Y que no se le ponga un 2, un 3, un 4, sino un valor entre 0 y 1 incluido, ¿no? Cerrado. Y así tenemos CF de C, inventamos que sea un valor de 0.4. Entonces, inicialmente, el cliente le da valores, tenemos que 1, 0 y 0.4. Entonces, inicialmente le da esos valores. Solamente por algo informal ponemos aquí arriba, porque en realidad se basa en implementación, en que sea realista, ¿no? Cada vértice, como tiene una base de hecho, en realidad cada vértice puede almacenar el CF, digamos, y con eso se acaba el lío. Con eso se acaba el lío. Bueno, voy a sacar el papel para borrar la pizarra. Entonces, ¿qué calculamos, jóvenes, para calcular M? CF de M. Hola, hola. Hola, ¿me escuchan? ¿Qué debemos calcular para calcular CF de M? El valor de los nodos anteriores, o sea... Para los nodos que están ahí, ¿no? El CF del nodo por la arista, ¿no? Y claro. después, la combinación de nivel, ¿no? Entonces, propagando, podemos seguir propagando. Tenemos, ¿no? CF de D. ¿A qué CF de D? CF de A. Por su probabilidad. Un poquito aburrido, ¿no? por la arista. Por la lista, ¿no? Entonces, por 0.4 más CF de D por 0.6. Es equivale 1 y equivale 0, ¿no? Entonces, este se va. CF de D queda 0.4.
Entonces me puse 1 y 0 para no calcular tanto, ¿no? Entonces me queda 0.4. ¿Sí? Ve. Necesito escribirlo arriba del vértice, ¿no? Escribirlo arriba del vértice. Y CFDF que tenemos. CFDD. 0.1, no, sí, 0.1. No, CFDD, ¿no? Ah, no, es que es con D más, ¿no? Me equivoqué. Es con D, sí, yo también me equivoqué. CFDD, fíjense que F tuvo que esperar que D esté calculado. Sí. O 0.7. Más CFDC. El CFDD por 0.7. Ah, no, perdón. El CFDC por 0.3. Y también CFDD ya lo hemos calculado 0.4. Lo que está acá. Y el CFDC también 0.4, ¿no? Por cosa de la vida, ¿no? Si me ayudan, por favor. 0.4 por 0.7 más 0.4 por 0.3. Ustedes en la calculadora de Windows o en tu celular, por favor, ayúdenme. 0.4. ¿Va a 0.4? Ah, claro. Tiene razón. Sí. ¿Por qué, jóvenes, 0.4? Si factorizan, esto me da. No, claro, suma 1 y por punto 4. Claro, sería 0.4 por 1, ¿no? 0.4. Como es el mismo, entonces la suma está en el. Bueno, no saquemos, no necesitamos sacar la conclusión, nosotros hacemos el cálculo frío, ¿no? Y CFDM tenemos entonces, este me da también 0.4. El CFDD por 0.5 y el más el CFF por 0.5, ¿no? Correcto. No, 0.6, CFDF por 0.5. Y aquí sacamos, me da CFDD es 0.4 por 0.5, ¿no? 0.4 CFDD. Y CFDF es 0.4. 0.4 también, ¿eh? Increíble. Todo me da 0.4. Si no estoy mal, ¿no? Sí, ¿no? Sí, Interés esto es teniendo 0.4. me dio el mismo valor, ¿no? Entonces, la M me da 0.4 y es lo que va a desplegar, ¿no? En la celda dirección. Esto me va a la cama. Bueno, entonces la red bayesiana, pero hay 2 chicos en sala, vamos a unirlo. Entonces la red bayesiana va a decir, la red bayesiana me va a decir, voy a escribir los laditos, va a decir, el CFDM M se cumple al 60%, ¿no? Para el cliente. Recuerden que las probabilidades porcentuales son para el público, ¿no? Por ejemplo, ayer que salían unas encuestas, no sé qué cosa estaba viendo, decía, ¿no? Tal persona gana con el 33%, ¿no? Tal candidato. En realidad, ¿cómo ha calculado la empresa que hizo la encuestadora? ¿Para él es 30%? No, no, es 0.3 para él. Solo que al público le dice 33, 0.33 para él, pero al público le pone 33%, ¿no? Eso lo sabemos, ¿verdad? Entonces, la red bayesiana ONE contesta, esto, él pone los hechos, ¿no? Y dice acá, propagar, no sé, inferir, algo así. Bueno, hace clic en inferir, consultar, tantas palabras que se usa para la inferencia, ¿no? También dice consulta. Entonces hace clic y la red, el shell de la red bayesiana, o sea, su proyecto de usted dice M se cumple, esto es ventana, ¿no? Una ventanita, no sé, algo bonito ahí con algo pintudo, decir M se cumple al 40%. Es para el público, ¿no? Hay que ponérselo en probabilidad porcentual, ¿verdad? Entonces, su proyecto me permite a mí darle valores a los hechos, pues solo a los hechos nativos, obvio, creo que se valores nativos. Y la propagación
me responde, ¿no? Se cumple al tanto por ciento. Sí, nos vamos adelantando un poquito en lo que queremos, el proyecto que queremos hacer. ¿Se entendió esta partecita, jóvenes? Un poquito aburrida, ¿no? Se dan cuenta que es solamente hacer cálculos, ¿no? Es hacer cálculos siguiendo la fórmula, ¿no? La fórmula de los sistemas, las redes siguiendo, digamos, las fórmulas de Bayes, ¿no? De la probabilidad clásica, ¿no? Entonces ahí obtenemos el resultado de M. Pueden haber más metas, ¿no? Pero si son M1 y M2, digamos, ¿no? Entonces M1 dice, M1 se cumple al 40%, M2 se cumple al 35%. Ese sería el resultado de la red bayesiana. ¿Sí? Ese sería el resultado de la red bayesiana. ¿Se entendió? ¿Practicando el tema? Estoy seguro que si hago otro ejercicio, ustedes, como hacen aquí en mi casa, que está en colegio todavía, el profesor está haciendo algo y lo veo y digo, no, tu clase, le digo, no estás en clase de Zoom, le digo, y está mirando tele ahí, así que cuando llego yo, le agarra su audífono y ya se pone a escuchar. Después puede silenciar y le pone una fotito como hacen ustedes, ¿no? Claro, dice, no, está muy aburrido, que no se queda. Entonces, yo lo que si hago otro, ustedes ahorita van a poner su música, van a poner la tele, No, se entiende, sí se entiende. ¿me entiendes, no? Sería bastante aburrido, yo lo que quiero decir con esto es que es bastante aburrido hacer otra reparación en forma manual. Vamos directo al grano, ¿ok? ¿Cómo lo hago el algoritmo? Tenemos una clase vértice, seguro que sí, y la clase grafo tenemos sus incidentes o adyacentes, que no tenemos nada. Recuerden, los adyacentes, el adyacente de A y D. De aquí para acá se llaman incidentes, pero yo le llame adyacente, ¿no? De D, su incidente es A y su incidente es D. El adyacente de A es D, el adyacente de D es D. ¿Sí? Pero bueno, no importa la terminología que han visto ustedes cuando vieron grafo, no sé cómo han visto. Lo llamamos adyacente lo más amplio que puede estar acá. Entonces, comenzamos con esta pregunta. Hablamos del algoritmo de propagación. Yo quiero ser el algoritmo de propagación. Entonces, la pregunta es, nos preguntamos acá, el algoritmo de propagación es con un criterio, es con criterio, es hacia adelante o hacia atrás. No entiendo la pregunta, profe. Es decir, si yo criterio forward, es decir, que parto de los hechos para llegar a la meta. Si es con criterio backward, ¿qué hago? De la meta a los hechos. Parto de la meta a los hechos. ¿Sí? Parto de la meta a los hechos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Con qué criterio ustedes harían ese algoritmo? Con el forward, porque se le necesita igual dar primero a los hechos, ¿no? Valores para poder llegar a la meta. Y aunque no creas, yo tenía también el mismo pensamiento de Alejandra, pero fíjense, la red bayesiana la hice precisamente para explicarlo. Si yo calculo, por ejemplo, D, jóvenes, o si quieren, hablemos al revés. Primero, digamos, yo quiero, en forward yo quiero primero calcular F, digamos. ¿Ah? Quiero calcular F. Pero resulta que D todavía no ha sido calculado. ¿Se dan cuenta de eso, jóvenes? Sí, claro, porque si no, no podríamos calcularlo. O sea, son dependientes, ¿no? Son dependientes, correcto. F es dependiente de D. Es decir, si soy forward, no es que el forward es avanzar de un nivel, ¿no? ¿Verdad, jóvenes? Es avanzar de un nivel, o sea, avanzar de una lista. ¿Se recuerdan, no? ¿Se recuerdan? En forward, en el grafo de dependencia, vamos de un nivel al otro, ¿no? ¿Verdad? De un nivel al otro. En el caso de C, de la vértice C, él va a avanzar a F. Pero resulta que D aún no ha sido calculado. Hagan de cuenta que primero, por favor, está la transición CF y después está la transición AD y BD.
Inviértanlo si quieren el orden. Entonces, pueden darse cuenta que no puedo calcular CF de F mientras no calculo el CF de D. Se me hace más complejo. Sé que puedo hacerlo, sí, lo puedo hacer. Pero necesito esperar que el CFD esté preparado para calcular el CFDF. ¿Alguna preguntita? Sí, sí, se entiende. ¿Se entiende, no? Ese es el problema. Si quiero ser un poquito más, ya más trágico, digamos, ¿no? Podemos poner que muchos esperen a otros, digamos. A ver cómo. Déjenme inventarme una red. Aquí voy a grabar una red. No, acá. Voy a ¿No habría grabar que una usar red. ¿no habría que usar una cola? También podría ser. Yo digo que se complica, ¿no? Se complica, digamos, el cálculo con un forward chaining. Se puede hacer como pasadas también, ¿sí? Y se hace un poquito más complejo. Yo utilizo una cola, ahora está haciendo un recorrido en altura, ¿no? Un recorrido en profundidad, por eso a mí me parece muy buena idea, ¿no? Utilizar un recorrido en altura, ¿sí? En altura, ¿no? Se llama BPS, ¿no? Los recorridos. Entonces, acá podría ser, a ver, lo quiero ponerlo cero. Feo. A, B, C, D. Aquí está el F. Bien feo el tiempo. Ahora, que este sea A, B, C. Yo también estoy exagerando, ¿no? Pero puede darse ese caso, ¿no? Ya tengo 12 acá. A, B, C, D. Que sea un P por acá. No, pues. Si quiero hacerlo feo y no lo puedo hacer, ¿qué quiero hacer? Aquí está E. Después, A, B, C, D. De este por acá, ¿ves? Ahí. Este exagera un poco. Pero déjenme exagerar un poquito. A ver, G. G. Esta cosa ya se pasó. Z por acá. Exagerado. No importa, se va a decir. Miren esta Z. Qué horrible, ¿no? ¿O no? Inmediatamente de Z, nosotros decimos, ¿cuál es tu adyacente? M, si quiero el forward chain, ¿no? Forward. Voy a M, pero dice, oye, espera un ratito. CF de M igual CF de Z por su probabilidad. ¿Sí? Le pongo probabilidad, ya 0,5. 0,5, no moleste, porque ya le entendemos a la probabilidad. CF de Z por CF por 0,5 más CF de F por 0,5, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí. Pero ¿qué pasa con F? F aún no ha sido calculado. ¿Estamos de acuerdo? F aún no ha sido calculado. ¿Ok? Entonces, lo mismo. Ya dejamos los permisos, lo dice el compañero, ponemos en una cola porque no ha sido calculado. Hay que hacer la referida en altura. Entonces vamos de A vamos a CF de F. Este ya tiene valores. Z, A, B y C son hechos nativos, profe, ya tiene valores. ¿Para qué chica los alumnos? Ya estos señores ya tienen hecho. Le puso el cliente. Sí, el cliente lo puso. Perfecto. Entonces quiero calcular el CF de F y qué pasa con él. ¿Qué tiene que esperar? Depende de E y de G. ¿Ok? Está compleja la cosa. Y aquí dime, o sea, se me hace un lío, digamos, ¿no? Se me hace un lío calcularlo, o sea, hacerlo con forward chain. Claro, lo que pasa es que uno lo imagina, yo quise hacerlo y me salió mal mi ejemplo al final, cuando hicimos el que está al lado derecho de la pizarra, ¿no? Esa red bayesiana que tenemos al lado derecho. Debí poner el CF primero, o sea, arriba antes que A, B, A, D, ¿no? O sea, pero ahí ya me reivindiqué con el ejemplo exagerado del profesor ahí, al poner una red bayesiana bastante fea. Un hecho determina directamente la meta, imagínense, pero es totalmente válido. Y los otros van esperando a que se calculen, ¿no? ¿Verdad? CF de M debe esperar a que el CF de F esté calculado. Entonces, haciendo un criterio, ¿no? O sea, una forma de trabajo, ir de los hechos a la meta,
es más complejo, es mucho más complejo. Entonces, mejor optemos por un backward chaining, ¿sí? Un BWC recursivo, ¿no? Utilizando, decir que CFDM es igual a CFDE por el CFDF. Y esa llamada recursiva a F, ella se encarga de llamar a todos los CF. Vamos a hacer primero un algoritmo básico y vamos a criticarlo. Este profe hace sus programitas todos truchos, ineficientes. Funcionan, pero son ineficientes. Después hablamos de la ineficiencia primero hace que sea, como dicen la gente teórica de metodología de investigación, que sea eficaz, o sea, que funcione. Después ya lo criticamos, ¿no? Lo mejoramos. Entonces, el criterio a utilizar, jóvenes, es el backward chaining. Es decir, parto de ¿dónde? De la meta para los hechos. Parto de la meta, ¿sí? Parto de la meta. En general, jóvenes, puedo tener un CF, una función CF, dentro de la clase red bayesiana, obviamente. Dentro de la clase red bayesiana, tener una función que me calcule cualquier CF, de cualquier vértice, ¿sí? De cualquier vértice. Así que lo vemos ahorita. Entonces, la respuesta sería más sencillo de hacer, más sencillo, usando un criterio, ¿no? O sea, una forma de pensamiento, una forma de moverse en el grafo, usando un criterio BWC, ¿no? Se le dice criterio en informático, ¿verdad? Dice criterio algoritmo, ¿sí? Yo me recuerdo en el sistema operativo, dice el criterio FF, el criterio es de mentira, son algoritmos. ¿Sí? Dicen criterio, deben decir directamente algoritmo. Más sencillo usar un criterio de WS, o sea, un algoritmo, ¿no? Un método de movimiento debe ser de atrás hacia adelante. Entonces, en general, queremos hacer, después lo llamo la meta, obviamente, ¿no? Quiero hacer una función dentro de la clase bayesiana, hacer un método que calcule cualquier CF. ¿Sí? Obviamente, si quiero de la meta, le digo, dame el CF de la meta. ¿Sí? Dame el CF de la meta. Entonces, queremos hacer una función CF que calcule cualquier CF. Puede ser el CFDF, el CFDE, el CFDG. Si quieren ustedes, para entenderlo mejor, digamos que me mandan la primera vez y dame el CFDM. Y a nosotros nos las agregamos. ¿Sí? Entonces, vamos a darle esta solución, ¿no? Queremos darle esta solución. Queremos calcular, entonces, ¿pero qué estamos repitiendo? Queremos calcular a través de una función de la mente cualquier CF. ¿Sí? Cualquier CF. Así, ¿no? Entonces, private, vamos a hacer acá. Probar también, o doble, CF, ¿no? Y aquí le pasamos el vértice. Vértice B. Queremos calcular. Dame el CF de E, de F. Me dice 0.7, ya me inventaron. Dame el CF de E, el TRUM 0.3. ¿Sí? ¿Ok? Esto es me calcula el CF del vértice B. ¿Sí? Por favor, se me pasó las red bayesianas. ¿Sí? ¿No? Que son viejos, jóvenes, el profesor está con cuasi profesionales, así que se permite estos errores básicos. Dentro de la clase bayesiana está private, y operaciones públicas, private, y son viejos. Muy bien. Ok, pero necesitamos obviamente operaciones básicas que tenga la red bayesiana, o sea, que tengan unas operaciones básicas. Entonces, no me equivoco acá. Entonces, asumimos que en la clase red bayesiana, en la clase NB, existen los siguientes métodos. Que son clásicos en IA, ¿no? Los siguientes métodos. Quería ponernos acá.
Tengo que hacerlo en un solo lado que me dé todo esto. No era por el vídeo, eso podía hacerlo con tanta comodidad. Bien, ¿qué métodos hay en esta red bayesiana? Primero, voy a quitar el private, ¿ok, Rodri? Por favor. Voy a quitar la paleta private. Boolean, que si lo is, o sea, is hecho, lo ponemos aquí. Is hecho del pistolero. ¿Se entiende todo eso? Sí, para que le pueda dar, pues, ¿no? Valores el cliente. Si es hecho, se le da valores al cliente. ¿Vale? Claro, darle true si es un hecho, ¿no? Y el vértice es un hecho, ¿no? Lo falso es no, ¿no? Me parece que los telecomputables dicen predicados, precisamente, ¿no? Porque testea sobre una condición de un elemento, ¿no? Entonces, es hecho, devuelve true si el vértice B es un hecho. Y aquí también, esto sí ya lo explico, ¿no? Así le pongo, esto lo vamos a cambiar. Vértice B. Entonces, este tiene una pequeña precondición. ¿No? Una pequeña precondición, dice, una pequeña precondición, que B debe ser un hecho. Yo pongo esto mejor. H es un hecho. H es un hecho. Es decir, sí o sí, para que esta función funcione, el vértice que le pasamos sí o sí debe ser un hecho. Si no lo es, hay problemas, ¿no? Entonces devuelve el CF del hecho, o sea, que introdujo el cliente. Entonces aquí devuelve el CF de H, o sea, el que le dio el cliente, o sea, el que le dio el cliente, ¿sabes? El CFDH, o sea, el que le dio el cliente. Porque nadie más le da valores a los hechos, sino al cliente. Nadie le da valores al CF. Entonces, dame el CF del hecho y yo le doy el hecho, ¿no? Si no es un hecho, hay problema. No sé qué problema habrá, no me interesa. O sea, que yo, como es un método private, yo sé que no voy a meterle una cama, ¿no? Estos son métodos privados, entonces yo mismo no me voy a, pues, no me voy, como dice Maduro, ¿no? A autosuicidar, ¿no? No me voy a autosuicidar, como dice Maduro. Entonces yo le paso un hecho y él me da el CF que dio el cliente. Obvio, ¿no? Obvio, ¿no, jóvenes? ¿Sí? Bueno, acá tenemos esta me da un vectorcito de vértice. Debería ser incidente, jóvenes. En realidad, no, incidente. ¿Qué hace esta función? Me devuelve debe ser los incidentes, ¿no? Los adyacentes inversos, digamos, de B. Los adyacentes inversos de B. Lo explico mejor con un ejemplo más sencillo. No tengo P, U, S. ¿Sí? El QS, aquí está. Y este es el vértice B. ¿Sí? Este es el vértice B. Entonces le digo, dame los adyacentes. Viejo, dame los adyacentes de B. Entonces me dice return un vector de vértice. Entonces return me devuelve en algún orden que él pondrá, ¿no? P, Q, S, un vector de vértice, ¿no? Un vectorcito de vértice. ¿Se entendió? ¿Hola, ahora? Sí, sí. Sí, ¿no? Entiendo. No está tan complicado. Entonces me devuelve la cantidad de el vectorcito de los que inciden, ¿no? En realidad es decir, dame los incidentes, ¿no? No los adyacentes. Muy bien. Y lo último es la probabilidad, ¿no? La probabilidad entre dos vértices. Lo necesito para hacer mi cálculo. Entonces la siguiente sería probabilidad, pero que está un repito, entre el vértice U y el vértice B. Fíjense que estoy poniendo clase vértice, ¿verdad? Necesito una clase vértice. Y ahí estaría, lo explico mejor con un gráfico. Entonces, si tengo
qué sé yo, U, B, maldita 0.7. Entonces le digo, dame la probabilidad entre U, B, de tu 0.77, ¿no? Donde inicia de la lista V, arista V. La arista V tiene 0.7, ¿no? La lista que sale en U y termina en B, su probabilidad es 0.7. Ok, con eso ya podemos nosotros ahora empezar a construir nuestro getCF. Le vamos a meter acá. Esta sí es nuestra función estrella, por eso, ¿no? Global. Vértice. Bien. Entonces, ¿qué se va a ir moviendo, jóvenes? La ejecución va a ir moviéndose desde la meta, o sea, desde este hacia atrás, ¿no? Porque nuestro mecanismo es el hardware chino. No importa si hacemos recursivo o iterativo, pero ese va a ser nuestro pensamiento. Vamos a ir de este vértice hacia atrás, ¿no? Hacia atrás no vamos a ir. A ver, ahí una, ¿cómo sería? ¿Cuál sería el caso base, digamos, ¿no? Esta reducción. Cuando yo no retrocedo, digamos, no llamo a hacer. Cuando el adyacente es vacío. También podría ser cuando el adyacente es vacío. Cuando el vértice es la meta. No. ¿No tanto? ¿Qué pasa si es un hecho? No tengo nada que calcular, ¿verdad? Ah, claro, sí. Porque ya le dan el valor. Claro, ¿qué pasa si lo que me dan, si es un hecho B, ¿no? Entonces, si es un hecho B, ¿qué hago? Si B es un hecho, ¿es hecho o hecho? Podemos llamarle hecho también, no pasa nada. ¿Pero tú qué cosa? ¿Lo sabes? Claro, si el usuario, recordaríamos que estos sean los hechos, ¿no? Déjenme ver la batalla aquí. Este es un hecho. El usuario, el cliente, la persona humana le puso 0.3. Entonces digo, dame el CF de B. Si es un hecho B, te devuelvo lo que puso el usuario. Te devuelvo lo que puso el usuario. No hay nada que calcular. ¿No? No hay nada que calcular. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no es un hecho? Quiere decir que está más allá. También el compañero dijo, ¿no? Que si al decir que el adyacente me da vacío, ¿no? Porque me da un vector vacío, entonces quiere decir que es también un hecho. ¿Sí? Tiene razón. Es lo mismo. Pero yo digo, ¿no? ¿Qué pasaría si tengo este es B? Aquí tengo B, Q, S. No sé si son estos. ¿Sí? Déjenme inventar. Tengo 0.3, 0.1, 0.6. Estos a su vez, estoy escribiéndolo así porque son ¿cómo se llama? Son vértices, a su vez tienen otros, ¿no? Que no necesariamente son hechos. ¿No? ¿Qué tengo que hacer? Le digo, dame el vértice, dame el CF de B. ¿Qué haría? Saco sus adyacentes y calculo el CF cada uno, pues, ¿no? Correcto. Haría CF de P por 0.3 más CF, digamos, recursivamente, para que él se encargue de calcularlo. ¿Ven? Recurro hacia atrás, entonces estoy haciendo un algo así. CF de P, calculador por 0.3, más CF de Q por 0.1, más CF de S por 0.6. Sí, por ser, y los suman, claro. Sí. Claro, lo sumamos eso. Entonces, y el CF de P ya es como es una llamada recursiva, él se encarga de recurrir hacia atrás. ¿Ok? Entonces llamamos recursivamente a cada uno de los adyacentes y multiplicamos sobre su probabilidad. Está fácil, ¿no? No está tan complicado. Muy bien, hagamos eso. Entonces hagamos eso. En un vértice
digamos, ¿no? Vamos a sacar sus adyacentes, ¿no? Los adyacentes. Entonces, aquí tenemos vértice A. En la vida real puede ser una lista, porque no necesariamente un vector. Pero se lo dejo a ustedes que son mayorcitos ya en sistema. Dame los adyacentes del. ¿Sí? Entonces me tendría PQS, ¿no? En este ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? CF de P, salgamos recursivamente a esto, por la probabilidad de P a B, ¿no? Más CF de Q por la probabilidad entre Q y B. Y así, ¿no? CF de S más CF de S por la probabilidad, ¿no? Por la probabilidad de B. ¿Sí? Ya eso lo plasmo en código, ¿no? Lo plasmo en código. Necesito solamente un acumulador. Para hacer la suma, ¿no? Y voy a recoger el vector, ¿no? Voy a recoger el vector, o puedo ponerlo, ¿no? Por igual 0, puedo poner aquí en código del pi, no pasa nada, ¿no? ¿Qué vamos a poner? Calculo qué cosa. Ayúdame. El CF de A sub I. Ajá, el CF de A sub I, ¿no? Por la probabilidad de. A la C, ¿no? Entonces, digamos recursivamente, de A sub I multiplicado por quién. Por la probabilidad de A sub I por B. de sub I. Ajá. Así es. El orden no sabía, sí, pero creo que sí. Siempre se pone la punta de la arista y la flecha de la arista, ¿no? Ah, ¿Y ya. ya está? ¿Está bien? ¿Eso qué va a calcular? Puede haber hecho C más igual, pero no quiero hacer en monedas. El CF el CF del vértice por la probabilidad entre este vértice y B. ¿Está bien? Bueno, esos resultados los voy acumulando en Excel, ¿no? Acumulador, igual a acumulador, más. Claro, yo voy acumulando y al final, ¿qué cosa? Ah, sí. Esa sería el metodología de propagación, ¿no? ¿Sí? Solo utilizamos, llamamos recursivamente hacia atrás, ¿no? Entonces, si ustedes, no me parece buena idea, pero que sea mentalmente, si siguen la recursión van a ver que llegan hasta los hechos los cálculos. Pero mentira. Hola, hola. ¿Qué dijo? Disculpe. Si seguimos un poquito la recursión, nos damos cuenta que vamos a ir hasta los hechos. Partiendo desde el vértice B, llegamos hasta los hechos para que se haga el primer cálculo. Claro, hay que llegar al caso base para que... Claro, y de ahí comenzar a devolver hacia adelante, ¿no? Juan, ¿se entendió? ¿Está complicado? El vértice U es ¿cómo dijo? Los incidentes. Bueno, En realidad sería incidente, no adyacente, ¿no? Ah, ya. El vértice U, o sea, en la función sería P, Q y S, y el vértice B pues sería B, ¿no? En el ejemplo. Ajá, claro. Ah, ya. En el ejemplo es nuestro mismo B que está como parámetro. Y los adyacentes, es decir, el vector A es el que usted ve en la parte izquierda de la pizarra, PQS. Sí. Entonces, para cada uno le calculamos el CF. Entonces, al llamar recursivamente, se calcula el CF de P, al llamar se calcula el CF de Q y el CF de S. Entonces, cada uno de ellos lo multiplicamos por su probabilidad, ¿no? Y ya está. ¿Alguna cosita? ¿Se entiende, jóvenes? No está tan difícil, ¿no? ¿O no? Sí, se entiende. Sí, sí. Profe,
En caso de que uno de los vértices no tenga valor, ¿qué pasaría? No, estamos asumiendo que sí hay valor. De los hechos, ¿no? De los hechos. De los hechos. No, lo que pasa es que ocurre esto, ¿no? Vamos a verlo. Este es el vértice B. Este es el vértice B. Se ponga a hacer si usted quiere seguir una mezcla. En realidad, este está para cualquiera. Entonces aquí hay a P y S, ¿no? Ahí, ¿no? Déjenme inventar un poco, los resultados que pongan no tienen nada que ver con la realidad, solamente para identificar. Aquí tengo A, B, ¿verdad? A, B. 0.3, 0.5. A ver, él llama recursivamente CFDB, llama, ¿no? Hacer el CFDT, llama CFDT, por su probabilidad, por 0.1. Pero este aún no está calculado. ¿Qué hace él entonces recursivamente? ¿Qué haría? Lo calcula a partir de B, de A y B. Claro, aquí se vuelve a llamar, no es buena idea seguir la repetición, pero bueno, llamo a aquel, ¿qué va a pasar? Él vuelve a calcular CFDA, como estos son hechos, estos sí tienen valores. De repente el usuario de 0.071, ya estos sí tienen valores. Sí tienen valores, porque el usuario, el cliente, le dio valores. Pues CFDP se calcula, recurre hacia atrás sobre los hechos, y ellos le devuelven el valor. Entonces, volviendo a este ámbito, este CF se llamó recursivamente, obtuvo el valor. Obtuvo el valor. Hola, ¿se entendió? No me corrían, por favor, calculemos el ejemplo. Calcula el valor, ¿sí? La siguiente vez no se quiera, estamos calculando CFDB. La siguiente vez decimos, dame el CFDQ. El CFDQ ya que tenga por acá. C, D, E. ¿No? Digamos, tiene aquí tres hechos. 3 hechos. 02, 06, 02. Pues el CFDQ, ¿qué hace? CFDQ, entonces, la llamada recursiva, él calcula su CF en base a los hechos. En base a los hechos. ¿Se entendió, hoy? Hola. Sí, entiendo. Entonces va hacia atrás y calcula 0. Entonces, en base a lo que dio el cliente, ¿no? Entonces multiplica por la probabilidad de me da 0.15. Y así, ese también tiene su propio hecho, ¿no? Y me da 0.14. Entonces, a medida que lo va necesitando, bajo demanda, él recurre hacia atrás recursivamente, y él, entonces esta llamada recursiva, él recurre también hacia atrás. Entonces, nuestro movimiento, jóvenes, por más que sean recursivos, nuestro movimiento es backward chaining, o sea, es un criterio hacia atrás, ¿no? Es un criterio hacia atrás. Calculamos de atrás y encadenamos backward. Es decir, sacamos los valores desde atrás, ¿no? Recurrimos hacia atrás para ponerlos adelante, ¿no? Encadenar hacia adelante. Muy bien. ¿Qué les parece? ¿Sencillo? Sí, ¿no? ¿Aburrido? Un poquito, ¿no? Espero que sí. Por favor, dígame que está aburrido. Algo, Profe, ¿no? entonces, Es un DFS. ¿Perdón? No, o sea, algo, ¿no? Porque es un DFS básicamente, ¿no? Sí, un DFS. Disculpe, no lo escuché bien, un poquito entrecortado. ¿Qué me dijo? No, que básicamente es un DFS. Sí, básicamente un DFS. Es una búsqueda en profundidad, ¿no? El backward chaining siempre fue en profundidad, ¿no? Y el forward chaining siempre fue en anchura. Cuando hicimos, ¿se acuerdan el BWC con el grafo de dependencia? Le dije yo que era un recorrido en profundidad. ¿No? Un DFS, ¿no?
Como yo soy lento, para mí sería un preorden, digamos, ¿no? En los árboles. Sería un preorden. ¿Ok? Hay un pequeño detallecito así. El programa es eficaz, digamos. Sí. CF, la función CF es eficaz. ¿Por qué? Bueno, porque saca resultados. O sea, saca resultados. El problema es si es eficiente. Primero entendámosle así, ¿no? Si quieren ver, este es un algoritmo de fuerza bruta. Agarrar el CF hacia atrás y sacamos los resultados y retorno. Ahora, le digo, ¿es eficaz? ¿Es eficiente? ¿Es bueno? Aparte de sacar el resultado, ¿es muy buen algoritmo? La respuesta es no. Y solo la pregunta otra vez, ¿por qué? ¿Por qué el profesor critica su algoritmo? Porque la verdad que funciona, pero es medio truchito. ¿Qué creen ustedes que es lo truchito? Es si podemos hacer un algoritmo que sea más rápido, esa es la pregunta del millón. O dice de otra manera, ¿en qué profe su algoritmo es lento, digamos? ¿Por qué lo critica si está bonito, digamos? ¿No se dan cuenta? ¿Alguna idea? Sería que, o sea, va calculando cada vértice uno por uno, no paralelamente, ¿no es? O algo así. No paralelamente. Bueno, no, lo hace uno por uno, obviamente, ¿no? El detalle es el doble cálculo. El problema de este algoritmo es el doble cálculo. Muy bien. Entonces, ahorita este está un desastre, esta revalidación, ¿no? El problema de este algoritmo de preparación, el problema de este algoritmo es el doble cálculo. No lo entiendo. Es el doble cálculo. Miren esto. Aquí tengo B, ¿verdad? Voy a P. Por acá que esté Q. Tengan un poquito de paciencia, que soy malo para los dibujos, para los gráficos. Soy, en serio, de verdad, voy a una fila de parado por esta cosa. No tengo diferencia espacial. Y esta a su vez puede tener más proporción. Voy a exagerar, ¿no? Que este tipo tiene atrás de él hay toda una subred larguísima. Vamos a ver un poquito sobre el. Atrás de P, para calcular P hay que ir unos 15 niveles, déjenme exagerar. Vamos a ver, ¿no? Para calcular CF de P hay que ir acá y son altísimos niveles. Muy bien, y este tiene solo el hecho H3, digamos, determina aquí. Bien. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? CF de B, hacemos, ¿no? CF de B igual a CF de P por su probabilidad, ¿sí? Por P, digamos, por su probabilidad. Por decir CF de P, ¿qué pasa, joven? Es una llamada recursiva. ¿Qué pasa ahí? Este se va 15 niveles, estoy exagerando, ¿no? 15 niveles, llega después cansado, si fuera un ser humano, llegaría agotadísimo, ¿no? Y es 0.15. Entonces, me dice retum 0.15 por probar su probabilidad. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a CF de Q. ¿Está bien? Ya, por su probabilidad. Ustedes me entienden, ¿verdad? Por favor, si algo no se entiende, yo estoy haciendo algunas cosas al apurado. Pero, ¿qué pasa al hacer CF de Q? Hagan de cuenta que el Q es B. ¿Qué pasa? CF de Q, ¿a quién recibe? ¿A quién recurre? A P. A P. A P.
Entonces dice, ahorita es Q, por favor, este es Q, este es Q, este es Q. Entonces, este es Q. Entonces, él recurre al CF de P. ¿Lo captaron? O sea, lo vuelve a calcular, usted dice, ¿no? Todos los 15 niveles otra vez. Entonces, P otra vez, los 15 niveles, otra vez 0,15, ¿no? Si fuera una persona, otra vez me va a decir, ¿no? Si fuese una persona, otra vez me está haciendo ir a los 15 niveles hasta llegar a los hechos y volver al backward, ¿no? O sea, encadenar de atrás, encadenar los valores, traer los valores de atrás. ¿Lo captamos? Pero había dicho que en la clase de vértices se podría guardar el CF, ¿verdad? Ajá, correcto, Entonces, correcto. si hacemos eso, podríamos consultar si el vértice tiene su CF antes de calcularlo. Correctísimo, esa es la solución. ¿Se dan cuenta así el problema? Porque este algoritmo, el profesor funciona, pero es truchito. Truchito porque es lento. Y eso le puede pasar en varios vértices. Aquí nomás estoy considerando que tiene que ser 3 vértices, ¿no? ¿Sí? Puede haber otro vértice por acá, que también otro tiene uno. ¿Ah? De repente aquí P recurre a este y este también tiene su resota, acá una red grandísima. Y vuelvo otra vez a recurrir hacia él. O sea, se hace, es solamente un ejemplo, pero por acá en la red pueden haber más de este mismo tipo de problemas. ¿Se entendió? Entonces el problema es el doble carga. Obviamente va a ser lento. ¿Sí? Oye, porque cada vez tiene que ir a recurrir. Véanlo como persona. Cuando alguien me acuerdo cuando yo enseñaba complejidad de algoritmos, le digo, fíjese como si fuese usted una persona. Le digo. A de cuenta que cuánto trabajo más y así creo que los chicos creo, ¿no? Eso al menos me decían que sí me entendían, ¿no? Entonces aquí yo lo veo que este algoritmo es lento, ¿no? Recalcula algo que ya está calculado. Entonces tiene razón Alejandro. La solución es utilizar en el vértice, en la clase vértice, utilizar un CF, ¿no? Un campito CF para que sí si está calculado o no. ¿Sí? ¿Cómo le decimos que no está calculado? Una idea es poner un valor absurdo que siempre se pone en la parte numérica, se pone -1, ¿no? Para decir que, se pone un valor absurdo, ¿no? Para decir que el CF no ha sido calculado. A ver, profe. No lo entiendo. Ahorita, la paciencia. Entonces, la solución. En la clase vértice usar un campo C. Este bueno por razones didácticas, no voy a hacerlo privado al campo CF, lo voy a hacer público. Ustedes ya le ponen get CF, set CF, ¿ya? Entonces aquí sería clase vértice. Entonces yo qué hermoso que esta clase alumnos ya formados, ¿no? Tengo aquí clase vértice y aquí tengo float CF. Necesito nada más, ustedes, si ustedes quieren le ponen después le ponen private y hacen get CF y set CF, ¿no? Ok. Entonces aquí está la clase vértice. Y este ¿qué valores va a tener? 10 menos 1, que sí que aún no ha sido calculado. Aún no ha sido calculado. ¿Sí? ¿Me va a entender? Sí. Lo inicializa con ese valor, ¿no? Ah, claro, antes de llamar al primer CF, ¿no? Entonces, claro, esta es una función privada, ¿no? La public debe decir calcular todo, no sé, la otra función dice calcular el CF de la meta, ¿no? Entonces ahí inicializo el CF. Si alguien quiere hacer analogías con grafos, porque justo estoy en grafo en estructura de datos, sería equivalente a tenerlo desmarcado el vértice. Hola, ahora. Poner -1 es como decir que aún está desmarcado el vértice. ¿Me van a entender? Y cuando CF se calcule, ya va a ser un valor tercerilíneo, ¿no? Entonces quiere decir que el vértice ya está marcado. Esa sería la idea, ¿no? ¿Y eso acá? Entonces,
antes de hacer el CF, antes de usar la función CF, ponemos todos los CF de los vértices en menos 1. ¿Sí? Entonces, antes de llamar a CF, la primera llamada, ¿no? De llamar a CF, a la función, ¿no? A la función CF, a CF, ponemos en menos 1 todos los CF de los vértices. Todos los CF de los vértices. ¿Entendió? Entonces, excepto la de los hechos, obviamente, ¿no? Excepto la de los hechos, ¿no? Excepto, que es obvio, ¿no? Obvio, porque los hechos son usados por el cliente. Excepto los CF de los hechos, por si acaso. Creo que no tiene exagera, pues obvio, ¿no? Pero por si acaso. Entonces, en la red bayesiana, aquí están hecho 1, hecho 2, hecho 3. Entonces, antes que ya tiene valor dado por el cliente. 0.3, 0.6, me estoy inventando. H3, 0.5. Entonces, antes de cualquier cosa, disculpe que está muy pequeñita mi red, pero es suficiente para que lo entendamos. Ahí está. Entonces, antes de todo, a todos le ponemos, si CF le ponemos en menos 1. ¿Ah? Eso es lo que pasa. ¿Sí? ¿Se entendió? Y a medida que calculamos, ¿qué hacemos ahora? Vamos cambiando el valor del CF. Vamos poniendo el valor del CF, ¿no? ¿Ok? Podemos hacerlo tanto en el for, va a estar en un solo lado, pero podemos hacerlo en dos lados en el for y en el retorno vamos a cambiar. Entonces, ¿cómo queda nuestro algoritmo haciendo esto? ¿Sí me ayudan? ¿Cómo sería? Recuerden, ya tenemos b.cf, ¿no? b.cf. ¿Cómo lo haríamos? Antes de hacer el cálculo, si el CF es distinto de 1, Ajá. no, si es igual a 1, pues lo calculo, ¿no? Y Ya. después de calcularlo, lo actualizo y Correcto. cada vez que lo recorra, pues primero va a preguntar si es que ha sido calculado previamente, ¿no? Para no hacer el doble cálculo. Correctísimo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a hacer control C, control V del anterior algoritmo y vamos a tomar en cuenta eso de si está o no está calculado el CF. ¿Sí? Entonces, aquí sería float, que son viejos. Aquí está CF, CF. Muy bien. Lo mismo, ¿no? Si es hecho B, return dentro, si es una función acá, le digo return el CF introducido por el cliente, ¿no? Bien. Una vez más, sacamos los adyacentes. Sería incidente en realidad, ¿no? Dame los adyacentes de B. Muy bien. Tengo mi acumuladorcito. Voy a hacer con varias variables auxiliares, ¿vale? Para que podamos verlo mejor. Y acá está por igual 0, tu a.len menos 1, o sea, vale 0 hasta la última casilla, y lo hacemos. ¿Por qué hizo for? Porque ustedes son viejos, ¿no? Soy cómodo. ¿Qué hago? Quiero calcular el CNF, el CF, ¿no? ¿Le hago el CNF? ¿Puede ser? A ver. Si A sub I punto CF, lo que me dice la compañera, es distinto a menos 1. ¿Qué significa ahora? Ya lo calculé. Ya lo calculé, ¿no? Ya podemos, aquí voy a poner lo AC y voy a poner CNF, para confiar parte, CNF. Entonces, si es distinto a menos 1, quiere decir que ya lo calculé.
Entonces, CNF es esta cosa. ¿Saben qué estoy haciendo código, demasiado código para esto? Créanme, estoy haciendo demasiado código. Ahí más. Mil disculpas. Mil disculpas, mil disculpas. Sí. Si así y punto CF, si es igual a menos 1, ¿qué significa? Que no ha sido calculado. Sí. Entonces lo calculo. Así y punto CF igual, no se me dejen por esto, por favor, damos la función recursivamente. CF, ya subí, ¿ahí? Lo perdí. Párenme, por favor, si no se entiende. Sí, ahí no debería hacerlo. No, no, sí, sí está bien. Digo, calcular, estoy llamándome recursivamente. Recursivamente. Sí, lo voy a subrayar, por favor, para que me entiendan. Llamo recursivamente a la función CF. ¿Sí? 100 menos 1, llamo y lo guardo en su propio CF. ¿Para qué? Para que así le podamos nosotros decir AC igual a C más. ¿No? Su probabilidad, ¿no? No. Ajá. Claro, por la probabilidad. Y sí, todo igual, todo igual. Ah, La ya. probabilidad entre AC y B. Si hay algo que no se entiende, por favor, párenme. No, profe, no lo entiendo, la voy a repetir, yo te lo explico. ¿Sí? Y eso es lo que hacemos, ¿no? Hace. Bueno, pero podemos sobreescribir el vértice B, ¿no? Entonces, después del for decimos B.CF, que es igual a... o sea, por ejemplo, esto ya no era necesario que no se llamara CF, ¿no? Porque el CF lo iba a actualizar, pero no importa, no importa. B.CF sería igual a AC. Y return AC. En los dos lados estamos asignando, pero no importa, ¿se entiende? Ese sería nuestro algoritmo. Este es C. ¿No? ¿Ahí lo asigna 2 veces? En realidad lo voy a asignar 2 veces porque si se llama que la primera vez no, si es la neta. Eso voy a asignar un número ya calculado, ¿no? No estoy llamando recursivamente nada. Si no se entiende lo que está explicando el profesor, es que lo que pasa es que Alejandro está mirando más allá, digamos, ¿no? Cuando usted llame a CF, él ya se va a encargar de asignar. ¿Para qué lo asigna si CF se va a encargar de asignar? Eso me está diciendo el compañero. Bueno, pero ahí queda claro, si es la primera vez, por ejemplo, asignaríamos el primer CF, ¿no? El primer CF. B.CF, B. AC es el CF de B. Entonces, B.CF igual a C. En realidad sí lo estoy asignando 2 veces, digamos, en la llamada recursiva, pero no se maten con ese problema. Ya. ¿Se entendió? Sí. Más o menos. Está complicado. Sí, ¿no? No está tan complejo. ¿O sí lo está? O sea, en sí está, o sea, esa su doble asignación es como si lo estuviera recalculando cada vez el valor final, ¿verdad? O algo así. Claro, lo que pasa, Ajá. el B.CF, eso que está ahí. Ajá. Claro, lo que pasa es que él también es él como vértice también necesita actualizar el CF, porque él está en -1, digamos, en este momento. Ya. Entonces él también necesita, por ejemplo, si es la meta, si es la meta está en -1, ¿no? ¿Verdad? Y Sí. llama al CF de sus adyacentes, de sus incidentes, ¿no? Eso, que no le puse etiquetas a los vértices de M. Entonces, una vez se calcule, entonces dice M.CF igual al resultado de la C. Ya. M.CF igual a C, ¿no? Entonces, el shell de revalidation va a decir, dame el M.CF. No el CF. Y por eso lo actualiza, pues claro, ¿no? Claro, al final lo actualizamos con ese valor. Ya.
¿Sí? ¿Se entendió el algoritmo entonces? Sí, se entiende. Sí. ¿Se entiende, no? En realidad es el mismo algoritmo anterior, es exactamente el mismo, ¿no? Solo que usamos el campito CF, que si ya tiene un valor, si no tiene valor, lo calculamos. Y si ya tiene, bueno, lo dejamos tal como está. ¿Para qué vamos a calcular 2 veces si va a salir el mismo resultado? ¿Ok? Eso es. ¿Sencillo? ¿Aburrido? Sí, ¿no? Bueno, preparándonos para nuestra segundo parcial, vamos a hacer, obviamente, ejercicio, ¿no? De CF, o ver si determinamos completar esta unidad con todos los ejercicios posibles. Ok, en nuestra próxima clase, bueno, vamos a anunciar el proyecto, ¿no? Cómo sería nuestro proyecto que pedimos. Pero antes completo este tema. Completo este tema con algo que no dura más que 20 segundos, ¿verdad? Contradicciones en las red bayesianas. Contradicciones en una red bayesiana. Las redes bayesianas donde se sacan el problema de la contradicción y todos los problemas que conlleva eso, al usar valores. Entonces, la respuesta es no. Una red bayesiana no genera contradicciones. Se la dejo la pregunta por ustedes. ¿Por qué no genera contradicciones? ¿Por qué creen ustedes? No maneja el problema de la unificación, joven. Porque inicialmente solo tiene que darle valores a los hechos, ¿verdad? Sí, solamente maneja numérico y además no maneja el problema de la unificación. Sí. La unificación es un problema porque la unificación quiere decir que la variable es, no se confunda, ¿no? Nosotros cuando usamos una variable de programación decimos es igual a, decimos, ¿no? O sea, decimos contiene el valor tal. En que hay una unificación, la variable es esa cosa. No la contiene, no contiene un valor, sino se convierte en ese valor, ¿no? Se convierte en ese valor. Una red bayesiana en realidad no maneja variables. Entre comillas, maneja solo valores. Es decir, en su mente en realidad la red bayesiana no existe el concepto de variable. ¿Ok? Lo que le escribimos entre los redonditos, entre los vértices, en realidad es una etiqueta. Simplemente eso, una etiqueta. Entonces no manejamos como variable, ¿no? Le cuidamos el que significa y que no significa. Entonces nunca va a generar contradicciones. Ni siquiera probabilísticas, que vamos a ver qué es los sistemas expertos bayesianos, la última unidad que nos espera, ellos sí manejan variables. Y tienen problemas con una unificación múltiple y pueden cometer no solo contradicciones lógicas, sino también probabilísticas. ¿Sí? Ok, Juan. Por hoy es suficiente. Si tienen una consulta antes de finalizar. Ingeniero, una pregunta. ¿El examen va a ser Claro. el día lunes? El lunes. Sí, el lunes le mandé una... ¿Va a ser presencial o virtual? Virtual. Por favor, entre a la plataforma, a la sección aviso. Esto para todos también. Hay una indicación ahí. Dice indicaciones primer parcial. Hola, hola. Sí, está bien, ingeniero. Gracias. Bájelo, por favor, bájelo ese documentito PDF y léalo con calmita y van a ver cómo se va a llevar a cabo el examen virtual, ¿no? Dice indicaciones para el primer parcial. Aquí estoy viendo la plataforma. ¿Sí? Indicaciones para el primer parcial. Si usted lo abre, hay un PDF ahí. Por favor, léalo el PDF y va a ver usted que ahí está todo lo que... A qué hora, la duración, todo, ¿no? Me estaba olvidando, bueno, que el lunes había examen, aunque no crea. No, obviamente no iba a haber problema, ¿no? Me iba a dar cuenta que así es el examen. Entonces el lunes, bueno, los espero a las 10 de la mañana en punto para dar nuestra primera evaluación parcial, ¿no? Ahí están indicaciones también hasta qué temas son, ¿no? Todos los temas que están ahí.
Ok, jóvenes, pasen buen día. Suerte para el lunes tenemos el examen. Nos vemos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Gracias. Claro. Hasta luego. Hasta Buen luego, día. jóvenes. Buen día, hasta luego.